Hola y bienvenidos a Tu Cuba. Yo soy Daniel Jivillé. La asociación entre alimentos e inflamación es un hecho que los pacientes frecuentemente mencionan como parte de su enfermedad, pero sobre la cual los médicos no sabíamos gran cosa hasta hace poco. En este episodio, que está dirigido tanto a médicos como a pacientes, explicaré algunos puntos relacionados al papel que juegan los alimentos sobre el proceso de la inflamación. Uno de los descubrimientos médicos más importantes en los últimos años fue la comprobación de que la inflamación parece desempeñar un papel en muchas enfermedades crónicas, incluyendo al menos 8 de las 10 causas principales de muerte en el mundo. Se ha comparado la importancia de esta nueva comprensión al descubrimiento de la teoría de los gérmenes, que hace 2 siglos revolucionó la prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, durante la mayor parte de la historia humana, la inflamación aguda se consideró como algo bueno, un proceso que permitía sanar tejidos y repararlos. En contraste, la inflamación crónica y una de sus variantes, la inflamación metabólica, o también conocida como metainflamación, es persistente, sistémica e inespecífica y parece perpetuar la enfermedad. Tiende a ser de bajo grado y latente, no necesariamente manifestando las características clínicas habituales de lo que la gente entiende por inflamación. Por ejemplo, en pacientes aparentemente sanos, en sangre se pueden detectar niveles anormalmente altos de marcadores inflamatorios, uno de los cuales es la proteína C reactiva. Los niveles de proteína C reactiva en la sangre son idealmente inferiores a 1 miligramo por litro, pero en presencia de una infección o de algún otro proceso inflamatorio agudo, pueden incrementar a 100 miligramos por litro o más en cuestión de horas. Ahora que tenemos determinaciones de proteína C reactiva altamente sensibles, las pruebas pueden medir los niveles hasta una fracción de punto e incrementos de solo 2 o 3 miligramos por litro, lo cual incrementa el riesgo de infartos y eventos cerebrovasculares. Un nivel de proteína C reactiva por debajo de 1 miligramo por litro denota un bajo riesgo, y sin embargo los niveles de la mayoría de los pacientes americanos estudiados en diferentes estudios de mediana edad exceden esto, lo que sugiere que la mayoría sufre de inflamación crónica latente. A continuación, cuando me refiera a inflamación, estaré hablando únicamente de esta inflamación crónica de bajo grado asociado a problemas metabólicos. Esta metainflamación generalizada parece ser la reacción de nuestro sistema inmunitario a muchos aspectos poco saludables de nuestras vidas, desde el entorno más amplio, como la contaminación ambiental y los productos químicos tóxicos, hasta nuestras opciones cotidianas de estilo de vida, como lo es el tabaquismo, el estrés crónico y también la poca actividad física o la falta de sueño. Sin embargo, el principal determinante asociado a la inflamación crónica pueden ser las porciones de alimentos o los tipos de alimentos que consumimos. El desarrollo de un índice inflamatorio de la dieta permite determinar si un alimento es proinflamatorio o antiinflamatorio. Diferentes estudios en los que diversos tipos de alimentos se les han administrado a personas aparentemente sanas y después se han medido marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, permiten verificar el impacto de nutrientes individuales, alimentos integrales, comidas o patrones dietéticos completos. Para evaluar las dietas de las personas involucradas en los estudios, los investigadores desarrollaron un índice de inflamación de la dieta al buscar en miles de tales experimentos un sistema de puntuación que permitiera hacer una medición objetiva. Mientras más alimentos proinflamatorios se consumen diariamente, mayor es el puntaje, y entre menos alimentos inflamatorios se coman, menor lo es. El objetivo de uno de estos estudios era determinar qué puntaje alcanzaba el paciente que estaba sometido a una u otra dieta. Idealmente, querríamos alcanzar una puntuación negativa neta, es decir, una dieta antiinflamatoria. En términos generales, se descubrió que los componentes de los alimentos procesados y los productos animales, así como las grasas saturadas, las grasas trans y el colesterol, eran proinflamatorios, mientras que los componentes de los alimentos vegetales enteros, como la fibra y los fitonutrientes, eran fuertemente antiinflamatorios.
No es de extrañar entonces que la dieta estadounidense estándar califique como proinflamatoria y tenga elevadas tasas de enfermedad asociada que lo demuestran. Los puntajes más altos del índice inflamatorio dietético están vinculados a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y una peor función renal, pulmonar y hepática. Aquellos individuos que consumieron dietas calificadas como más inflamatorias también experimentaron un envejecimiento celular más rápido. En los ancianos, las dietas proinflamatorias se asocian a problemas de memoria y aumento de la fragilidad. Las dietas inflamatorias también se asocian con una peor salud mental, incluidas tasas más altas de depresión, ansiedad y problemas asociados al bienestar. Además, comer más alimentos proinflamatorios se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer de próstata en hombres y mayores riesgos de cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de ovario y abortos espontáneos en mujeres. El índice inflamatorio dietético más alto también se asocia con un mayor riesgo de cáncer de esófago, de estómago, de hígado, de páncreas, colorectal, de riñón y de vejiga, así como de linfoma no Hodgkin. En general, comer una dieta más inflamatoria se asoció con el incremento 75 veces más de presentar cáncer de cualquier tipo y un riesgo 67% mayor de morir por cáncer. No es sorprendente que quienes consumen dietas antiinflamatorias parecen vivir vidas más largas. Pero ¿cómo afecta el índice inflamatorio de la dieta al peso corporal? En cuanto a la obesidad y la inflamación, no sabemos si la obesidad es una causa o una consecuencia de la inflamación. Las dietas proinflamatorias también se han asociado con obesidad, especialmente con obesidad abdominal. Cuando los investigadores han estudiado a varios miles de adultos de peso normal a lo largo del tiempo, han descubierto que aquellos que comen más alimentos proinflamatorios tienen un aumento de peso anual más alto y los que siguen dietas menos inflamatorias tienden a presentar pesos más bajos. Los pacientes que consumen dietas inflamatorias tienen 32% más riesgo de tener sobrepeso u obesidad durante un periodo de seguimiento de aproximadamente 8 años. Los investigadores han podido controlar factores no dietéticos como fumar y hacer ejercicio, pero es posible que los puntajes más altos del índice de inflamación de la dieta sean solo un reflejo de una pobre dieta en general. El concepto de que las dietas con menos frutas y verduras y más carne y alimentos chatarra podrían conducir a un mayor aumento de peso no es exactamente revelador. ¿Cómo sabemos que la conexión tiene algo que ver con esta inflamación? Hay literalmente docenas de estudios que han demostrado que la obesidad está fuertemente asociada con niveles elevados en la sangre de marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva. Pero ¿es esta inflamación una causa o una consecuencia de la obesidad? Se solía pensar que el tejido graso no era más que un depósito pasivo para el almacenamiento del exceso de grasa, pero ahora sabemos que es un tejido altamente activo desde la perspectiva hormonal y metabólica y que secreta activamente sustancias químicas que tienen que ver con inflamación. El tejido graso puede expandirse tan rápidamente que puede superar su suministro de sangre y quedarse sin oxígeno, un fenómeno que conocemos los médicos como isquemia. Esto se puede medir insertando un electrodo directamente en el abdomen de un paciente obeso y midiendo qué tan bajos caen los niveles de oxemia en comparación con personas con un peso saludable. La falta de oxigenación del tejido graso puede conducir a la muerte de los adipocitos, las células grasas, y favorecer la aparición de células inflamatorias, los macrófagos. Si se toma una biopsia del abdomen de una persona obesa, se puede ver que la grasa está repleta de macrófagos. Y los macrófagos tienden a formar células gigantes al unirse entre ellas, lo cual es un sello distintivo de inflamación crónica que se puede observar también en infecciones como la tuberculosis o alrededor de cuerpos extraños. Los compuestos inflamatorios pueden pasar a la circulación general. La obesidad entonces parece conducir a una inflamación sistémica en vez de que la inflamación conduzca a la obesidad. En este caso, el beneficio de la dieta antiinflamatoria ayuda por doble cuenta. Una, reducir el peso del paciente y otra, reducir la inflamación. Sin embargo, hay una forma en la que la inflamación parece jugar un papel de causa y efecto en la epidemia de obesidad, la inflamación de nuestros cerebros. Para entender cómo la inflamación en el cerebro puede conducir a la obesidad, primero debemos entender cómo nuestro cerebro regula nuestro apetito.
La obesidad es ampliamente vista como un trastorno neuroendocrino, causado por el daño a los circuitos reguladores del apetito en nuestros cerebros. Anteriormente, se atribuía a malos hábitos alimenticios el presentar obesidad. Ahora que contamos con alimentos altamente procesados prácticamente a nivel global, uno esperaría que habría más personas con obesidad, quizá 90% en vez de 72% de la población americana. La pregunta que la mayor parte de los investigadores en obesidad se hacen no es ¿por qué hay tanta gente gorda?, sino más bien, dado lo fácil que es subir de peso dado nuestro sistema alimentario en Occidente, ¿por qué no todos están gordos? A pesar de que comemos aproximadamente 1 millón de calorías al año, la mayoría de nosotros fluctúa anualmente solo en unos cuantos kilos. Sin siquiera pensarlo, nuestros cuerpos mantienen nuestro equilibrio energético con una precisión superior al 99.5%. Ni siquiera se pueden contar las calorías de manera efectiva. Cuando se ha puesto a prueba, a veces se ha encontrado que el etiquetado de calorías en los alimentos envasados es tan inexacto que un estudio descubrió que hasta 1/4 de los alimentos muestreados no cumplen con el margen de error del 20% permitido por la FDA. Entonces, ¿cómo regulan nuestros cuerpos estos incrementos en el aporte calórico? El regulador principal del metabolismo es el hipotálamo. Al igual que su función regulando la temperatura corporal, produciendo escalofríos cuando hace demasiado frío y sudoración cuando hace demasiado calor, también regula la cantidad de grasa corporal y hace que se coma más cuando se adelgaza demasiado y menos cuando se engorda demasiado. Es nuestro centro de saciedad el que controla cuidadosamente nuestros apetitos para que comamos la cantidad justa con el tiempo y no ganemos ni bajemos demasiado de peso. Pero ¿cómo sabe exactamente el hipotálamo qué tan gordos estamos? Nuestras células grasas liberan una hormona llamada leptina, del griego leptos, que quiere decir adelgazar, y entre más grasa tengamos en nuestros cuerpos, mayores serán los niveles séricos de leptina en nuestra sangre. El hipotálamo utiliza los niveles de leptina como termostato de grasa y regula a la baja nuestros apetitos cuando los niveles de leptina aumentan demasiado. Un experimento clásico llamado obesidad experimental en el hombre, llevado a cabo en prisioneros y publicado en la década de los 70, algo que ningún comité de ética en investigación permitiría actualmente, mostró lo difícil que era perturbar este sistema de regulación del apetito cuando funciona correctamente. Los reclusos delgados en una prisión de Vermont, en Estados Unidos, fueron alimentados con 10.000 calorías al día en comidas supervisadas de cerca con el objetivo de aumentar su peso hasta en un 25%. Esto resultó ser sorprendentemente difícil. La mayoría comenzó a temer el desayuno y a veces lo vomitaba involuntariamente. Sin embargo, la mayoría de los reclusos lograron el objetivo de tener exceso de peso. Sin embargo, tan pronto como fueron liberados del experimento, tendieron a perder rápidamente todos esos kilos de más y volver a sus pesos originales. Todo esto tiene sentido si se toma en relación a lo que ahora sabemos sobre el termostato de grasa leptina en el hipotálamo. Toda esa grasa corporal adicional condujo a una producción adicional de leptina y en respuesta, el hipotálamo de los reclusos deprimió profundamente su apetito hasta que volvieron a la línea basal. Cuando sus volúmenes de grasa volvieron a la normalidad, sus niveles de leptina presumiblemente también volvieron a la normalidad, por lo que parece que su hipotálamo recuperó el apetito normal. ¿Cómo entonces las personas se vuelven obesas y qué tiene que ver esto con la inflamación? Ahora hablaremos un poco acerca del daño cerebral inflamatorio como causa de obesidad. Un caso clásico en este sentido se remonta a 1840, cuando se descubrió que una mujer obesa en una autopsia tenía un tumor cerca de su hipotálamo. Cualquier lesión que dañe el hipotálamo puede causar obesidad, incluyendo traumatismos craneales, aneurismas o cirugía. Una vez que se produce el daño y se rompe el círculo de retroalimentación, el hipotálamo ya no puede responder adecuadamente a las crecientes señales de advertencia de la leptina, y como resultado las personas pueden desarrollar apetitos fuera de control, incluso hasta el punto de tener que ser encerradas por robar alimentos. Se pueden imaginar cómo podría pasar lo mismo si un bebé naciera con deficiencia congénita de leptina, una condición en donde las células del tejido adiposo no podrían producir leptina en absoluto.
Su hipotálamo nunca recibiría la señal de exceso de grasa para bajar el apetito y de hecho, tales niños comen constantemente. Trágicamente se vuelven tan obesos que algunos apenas pueden caminar y a veces superan los 50 kilos a los 4 años. Inyectándoles leptina sintética a estos niños permite que recuperen el peso normal. El primer niño en el que se probó este tratamiento fue una niña de 9 años que pesaba más de 100 kilos. A los pocos días de la administración de leptina hubo un cambio marcado en su conducta alimentaria. Por primera vez en su vida se sintió saciada al comer la misma cantidad de comida que sus hermanos, lo cual demuestra la importancia de la leptina en la regulación del apetito. Antes de que piensen que la leptina es la solución a todos nuestros problemas de exceso de peso, se ha demostrado que es más bien la falta de respuesta a la leptina la que conduce a que seamos obesos. Hay que recordar, las personas obesas ya tienen niveles excesivos de leptina en la sangre, secretada por la grasa adicional que vienen cargando. El problema es que la leptina simplemente no está funcionando. Se puede hacer una analogía con lo que ocurre en la diabetes, la resistencia de los tejidos a la insulina, no necesariamente la falta de insulina. Del mismo modo, se cree que la obesidad es causada por la resistencia a la leptina. Las personas con sobrepeso producen suficiente leptina, un exceso de leptina en realidad, pero el tejido objetivo, el hipotálamo, es resistente a sus efectos. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Tomando el mismo modelo de la diabetes tipo 2, se pueden tomar medidas farmacológicas. La metformina se ha visto que mejora en algunos casos la sensibilidad tisular a la leptina y también se pueden hacer cambios en el estilo de vida. La metformina ha demostrado que incrementa los niveles de otra citosina u hormona proveniente del tejido graso, la adiponectina, y esta mejora la sensibilidad de los tejidos tanto a la insulina como la sensibilidad hipotalámica a la leptina. Curiosamente, tanto la obesidad como la diabetes pueden compartir una causa común, la lipotoxicidad. La lipotoxicidad es causada por una dieta alta en calorías con demasiada grasa saturada que puede provocar inflamación. Si se alimenta a los animales de laboratorio con grasa saturada, la grasa atraviesa la barrera hematoencefálica y se acumula en el hipotálamo en cuestión de horas, causando inflamación, resistencia a la leptina y una alimentación excesiva. Este escenario se puede replicar directamente en un cultivo celular de neuronas. Si a las células se les administra grasa saturada, común en la dieta occidental, las neuronas hipotalámicas muestran cambios asociados a inflamación. Los estudios originales utilizaron manteca de cerdo, pero hay experimentos adicionales que parecen demostrar que la mantequilla común y corriente funciona igual de bien. Extrapolar datos de experimentos realizados sobre cultivos celulares o animales de laboratorio hacia los humanos es sumamente difícil y la investigación de la obesidad no es la excepción. Por un lado, las dietas entre animales de laboratorios y humanos son incomparables. El alimento para roedores con alto contenido de grasa y a base de manteca puede contener alrededor del 60% de grasa, pero el tocino es solamente aproximadamente un 40% de manteca de cerdo, por lo que se podría comer una dieta de 100% tocino y aún no obtener la ingesta de grasas que estaban recibiendo los roedores. Debido a esta dificultad para extrapolar de los animales a los humanos, no sabemos si es el mismo tipo de inflamación hipotalámica la que se produce en humanos obesos, hasta que se llevaron a cabo algunos experimentos utilizando PET scans o resonancias magnéticas de alta resolución para ponerlo a prueba. Comparaciones posteriores con cortes cerebrales obtenidos en autopsias confirmaron que los investigadores estaban viendo el mismo hecho que habían observado en la resonancia magnética, las mismas características de inflamación hipotalámica. Los nervios presentaban datos de inflamación pero no estaban destruidos, lo cual sugiere que todo el proceso es reversible. No se observaron mejoras en la inflamación hipotalámica aproximadamente 10 meses después de la cirugía bariátrica, pero tal vez esto se deba a que la cirugía bariátrica puede forzar un cambio en la cantidad de la dieta, pero no necesariamente en la calidad de la dieta.
Ensayos aleatorizados muestran que aumentar de forma encubierta la ingesta de grasas saturadas puede inducir reversiblemente cambios negativos en la función cerebral, en el estado de ánimo, en la inflamación y en la tasa metabólica en reposo e incluso, aparentemente, debilitar la motivación para hacer ejercicio. Sujetos en un estudio se vuelven 12 a 15% menos activos físicamente cuando las dietas son altas en grasas saturadas en comparación con dietas que tienen pocas grasas saturadas. Hay que tomar en cuenta que los investigadores utilizaron grasas vegetales saturadas, el aceite de palma, que se encuentra en algunos quesos no lácteos, es decir, los que consumen los veganos. Esto refleja a su vez la necesidad de que la dieta antiinflamatoria no solo sea hacia una base más vegetal, sino que la dieta esté centrada específicamente en alimentos vegetales enteros, no procesados. Al elegir comer alimentos más antiinflamatorios y menos alimentos proinflamatorios, podemos prevenir y tratar el daño al aparato regulador del apetito en nuestros cerebros que puede conducir a la obesidad y mantenerla. En el índice inflamatorio dietético, el alimento más antiinflamatorio es la cúrcuma de especias, seguida de jengibre y ajo. Y la bebida más antiinflamatoria es el té verde o el té negro. Los dos componentes alimenticios más antiinflamatorios son la fibra y las flavonas. La fibra dietética se encuentra en todos los alimentos vegetales enteros, pero está más concentrada en las legumbres como los frijoles, las habas, las lentejas, los garbanzos, etc. Las flavonas son compuestos vegetales concentrados en hierbas, vegetales y frutas, y las principales fuentes en la dieta occidental son el perejil, los pimientos, el apio, las manzanas y las naranjas. La bebida que tiene más flavonas es el té de manzanilla. Los componentes alimenticios más proinflamatorios son grasas saturadas y grasas trans. Esencialmente, las 5 principales fuentes de grasas saturadas en una dieta occidental son queso, postres como los pasteles y los helados, el pollo, el cerdo y luego las hamburguesas. Afortunadamente, desde la prohibición de las grasas trans agregadas, las únicas fuentes restantes en el suministro de alimentos son pequeñas cantidades que se encuentran naturalmente en la carne y en los productos lácteos, así como algunas que son producto del proceso de refinado del aceite vegetal. En última instancia, una dieta antiinflamatoria en la práctica clínica se centra en comer alimentos enteros de origen vegetal. No todos los alimentos derivados de plantas son antiinflamatorios, como por ejemplo los aceites de plantas tropicales, al igual que no todos los alimentos de origen animal son proinflamatorios. Los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en los peces, por ejemplo, se clasifican como un componente antiinflamatorio en el índice de inflamación de la dieta. Aunque el aceite de pescado puede no afectar la inflamación sistémica en individuos sanos, puede reducir los marcadores inflamatorios en las personas con enfermedades crónicas. Curiosamente, a diferencia de las fuentes de omega 3 de origen vegetal como las nueces, el consumo de pescado no está asociado con una menor mortalidad por enfermedades inflamatorias. Quizá los beneficios del omega 3 se compensan con las toxinas industriales que ahora contaminan gran parte de la cadena alimenticia acuática. Pero esa es una historia para otro día. En este episodio he tratado de presentar un panorama general acerca de cómo los alimentos influyen sobre la alimentación, principalmente centrados en la obesidad. Hay evidencia que los alimentos proinflamatorios y los antiinflamatorios, particularmente la cúrcuma en este último sentido, pueden ejercer un papel sobre las enfermedades reumáticas, pero aún falta mucho por estudiar en este campo y ese probablemente también sea tema para otro día. Como siempre, agradezco mucho su atención y les pido amablemente que dejen sus comentarios y preguntas en tucua.podbean.com, así como su calificación de este podcast, de este episodio y de algunos otros en iTunes. Hasta el próximo episodio.